una parte muy importante, pero no necesariamente la última, porque ustedes saben que después de la muerte viene el duelo, ¿no? Entonces, y el cuidado paliativo va más allá del duelo. Y hoy vamos a ver, pues, el proceso de situación de últimos días, que comprende la preagonía, la agonía y el duelo de los familiares. Entonces, denme unos segundos para proyectar un video para entrar en contexto. Vamos a probar el audio y para luego poner en pantalla completa. Por su enfermedad tiene un deterioro físico severo y está muy débil. En ocasiones ¿Se escucha y se logra ver? Sí, doctora. Ya, perfecto. A ver, un minuto. su estado tiene un deterioro físico severo y está muy débil. En ocasiones su estado de Él es Antonio, tiene 95 años. Por su enfermedad tiene un deterioro físico severo y está muy débil. En ocasiones su estado de conciencia se altera. Tiene dificultades para comunicarse y para comer. Antonio está en la fase que precede la muerte, conocida como agonía. Cuando brindamos cuidados en esta fase terminal, existen tres factores importantes a tener en cuenta: el paciente, la familia y el equipo de atención, quienes ayudan con medidas para evitar el sufrimiento físico, psicológico, espiritual y familiar. Debemos realizar un acompañamiento e informar a la familia sobre la situación actual del paciente y lo que enfrentarán. Evitar el sufrimiento innecesario, simplificar la información, el cuidado y retirar los medicamentos que no sean necesarios de acuerdo con la condición del paciente. Principios del tratamiento de la agonía. Primero se debe realizar una evaluación intensiva
revisando la situación actual del paciente y los antecedentes para dirigir los cuidados a garantizar el confort y bienestar. Segundo, ajustar el tratamiento farmacológico, manteniendo solo los medicamentos esenciales para el control de los síntomas y retirar aquellos como insulinas o antihipertensivos. Y tercero, definir la vía de administración de medicamentos. Las más usadas son subcutánea, transdérmica, micronebulizada, rectal, intravenosa e intramuscular. Manejo del dolor. En la agonía, el dolor se presenta con alta prevalencia. Sin embargo, este puede controlarse con medidas farmacológicas y o no farmacológicas. Se debe evaluar el dolor en los pacientes. Algunos no responderán adecuadamente a los estímulos del medio ambiente, por lo que se deben evaluar sus expresiones faciales, lagrimeo, tensión arterial, la inquietud y los quejidos que pueden asociarse con dolor. No se debe confundir la analgesia con la sedación. Ansiedad y confusión. Las autoras Silvia Allende y Emma Verastegui explican que la agitación terminal ocurre en casi todos los pacientes, por lo que se deben evaluar los patrones del comportamiento del síntoma, ya que estos se pueden exacerbar por estímulos luminosos, olfatorios o de ruido, y en ocasiones se deberá implementar sedación durante el día o solo en la noche. Comunicación. La comunicación entre el paciente y su familia se hace difícil por el cansancio, el desgaste y la fatiga. Por ello, las autoras en mención recomiendan proporcionar descanso al paciente, indagar sus voluntades y deseos. Si el paciente está inconsciente, se puede acompañar con música suave, lecturas en voz baja, conversación y masajes. Morir en casa o en el hospital. Los enfermos, con apoyo de su familia, pueden decidir dónde pasar sus últimos días, teniendo en cuenta su condición, convicciones, conveniencia y comodidad. La gran mayoría escoge el hogar, pues allí pueden tener una vida más cotidiana, comida casera, participar en eventos, celebraciones familiares, comunicarse de forma permanente con su familia y amigos, lo que, según las autoras, llevará a una muerte más familiar. No todas las instituciones se dedican exclusivamente a la atención al final de la vida. Cuando la muerte es inminente y el paciente está hospitalizado, no es conveniente trasladarlo. Por tanto, se debe garantizar una habitación privada donde la familia pueda acompañarle permanentemente y tener un ambiente hogareño. El final de la vida. Allende y Verastegui explican que los últimos minutos de vida son diferentes en cada paciente. Algunos pueden estar inconscientes y con periodos de apnea o morir súbitamente. Los familiares deben tener la cédula del paciente, una copia y el resumen de la historia clínica. Si el fallecimiento es en el hogar, debe comunicarse con la policía. Si el fallecimiento es en el hospital, el médico confirmará la muerte y dará el certificado de defunción. Muy bien, terminamos. ¿Pudieron escuchar todo? Sí, doctora. Muy bien, entonces, estimados alumnos, con este preámbulo a la plática del día de hoy, vamos a entrar en contexto. Vamos a hablar acerca de la agonía, muerte y duelo. Vamos a sacar el WhatsApp de acá para que no nos moleste. Entonces se ve la primera diapositiva, ¿no? Ya, muchas gracias. Entonces, en este proceso, porque no es solo un momento, sino es un proceso, es un continuum, pues tenemos que estar expectantes de ciertos signos y síntomas para poder identificar que estamos entrando a una situación de últimos días. Esa situación de últimos días se llama
o abarca la agonía y la preagonía. Entonces, hemos conocido a este paciente, su historia, su familia, algunas decisiones, algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, es importante que cuando nosotros asistamos y acompañemos a nuestros pacientes, pues sepamos reconocer si ya estamos en un periodo de preagonía o agonía. Cada uno de ustedes ha recorrido este proceso, ¿no? Lo ideal es identificar de manera temprana la atención paliativa. Y el instrumento que nos ayuda a identificar de manera temprana es el NECPAL, que viene de necesidades paliativas. Ustedes también han conocido el NECPAL 4.0, que también nos da el pronóstico de la enfermedad, el pronóstico temporal. Y en nuestra evaluación paliativa integral inicial, pues hacemos una valoración física, funcional, psicoemocional, espiritual, social y una valoración al cuidador. Asimismo, también hacemos el diagnóstico de la complejidad a través de estas dos escalas, IDCPAL y EXCOM, siendo el IDCPAL la más conocida. Por otro lado, el plan de intervenciones, ¿no? Y este plan de intervenciones no solo se refiere al tema farmacológico, sino al plan de cuidados e intervenciones. El seguimiento, control de síntomas y factores de riesgo, reevaluaciones, revisión del plan de intervención y en la última fase ingresamos a la situación de últimos días. Hoy vamos a conversar acerca de este escenario, de este momento, ¿no? El cual se va a caracterizar porque tenemos que prepararnos para identificar precozmente la fase de final de vida, ayudar en el apoyo emocional, en algunos casos habrá sedación y manejo de la agonía, muerte y duelo. Entonces, hoy, estimados alumnos, vamos a abarcar esta fase. Evidentemente, todo se acompaña de una adecuada planificación. Muy bien. La situación de últimos días se recomienda utilizarse o comunicarnos en estos términos porque desde ya comunicar a un familiar que el paciente está en fase de preagonía o agonía, esta palabra agonía y preagonía pues es dura, puede implicar o asociarse a sufrimiento. Por lo tanto, es mucho mejor referirnos en relación a la situación de últimos días. Esta situación de últimos días involucra un tiempo de aproximadamente entre 7 entre 3 y 7 días, ¿no? Ustedes saben que es un aproximado. ¿Por qué se caracteriza? Hay un deterioro físico rápido, una disminución del nivel de alerta, tendencia a la somnolencia, una disminución de la ingesta alimentaria significativa, una disminución del volumen de la orina, ¿no? Y delirium.
¿ok? Este delirium, también conocido como delirium terminal, porque el paciente empieza a estar en un estado de confusión. ¿Cuál es, qué caracteriza, ¿no? ¿Qué hace el diagnóstico de la fase de agonía? Una debilidad extrema, ¿no? Somnolencia marcada, dependencia total, disminución del estado de conciencia, mayor confusión, angustia y en algunos casos agitación e incapacidad para continuar con un volumen de ingesta adecuado. Muchas veces en esta etapa ya no hay ingesta porque están confusos o están dormidos. Tenemos dos caminos hacia la muerte. Por llamarlo un camino de tranquilidad y un camino difícil, ¿no? Muchas veces el paciente entra a una somnolencia, poco a poco deja de ingerir alimentos, evidentemente orina menos, come nada o casi nada, se torna somnoliento, obnubilado, letárgico, semicomatoso y comatoso, ¿no? Entonces, este es el proceso. Y la literatura o esta literatura, pues, la reconoce como un proceso usual. Pero algunos pacientes pueden optar por este camino. Intranquilidad, confusión, agitación, alucinaciones, delirium, mioclonías y movimientos continuos, ¿no? Involuntarios. Entonces, en este camino normal o usual, pues es muy importante, en ambos caminos es muy importante la presencia, la compañía. En este camino no necesariamente va a requerir sedación, algún medicamento que lo ponga tranquilo, porque de por sí la enfermedad los tiende a adormilar. Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica terminal en el cual el paciente ya no tolera la diálisis, se adecúa, ya no se indica diálisis y los azoados empiezan a aumentar y el paciente se torna pues obnubilado. Por otro lado, un paciente con dolor, con alucinaciones, ¿no? Y es necesario que el paciente se vea tranquilo, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de la sedación paliativa, de midazolam, de antipsicóticos como el haloperidol. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este momento? El confort, prevenir la crisis, es decir, capacitar, educar, enseñar a los familiares, al cuidador, qué se debe de hacer frente a una posible estado de agitación, ¿no? Ante una posibilidad de mioclonías, posibilidad de convulsión. Por ejemplo, un paciente que tiene un glioblastoma en etapa avanzada, inoperable, ¿no? Puede tener estatus convulsivo. Y es muy importante indicar de manera preventiva determinados medicamentos, como por ejemplo midazolam, y recomendar utilizar midazolam en caso de una convulsión. Y llevarlo a un estado de tranquilidad y alivio para que el recuerdo de la familia no sea doloroso.
Recuerden esta escala, por favor, muy importante, la escala de Menten, que son signos diagnósticos de la agonía. ¿Cuáles son los criterios? Nariz fría y pálida, extremidades frías, livideces, que son como arañas vasculares, sobre todo en miembros inferiores, estertores, un gorgoteo en el tórax, apneas de más de 15 segundos por minuto, oliguria y anuria, menos de 100 mililitros al día y somnolencia, más de 15 horas al día, ¿no? Entonces, se van instalando, no necesariamente tienen un orden, pero mientras estos criterios o estos signos se van instalando, pues en un inicio tendremos la preagonía y con casi todos la agonía, ¿no? 1 a 3 criterios preagonía y 4 a más agonía. También Lichter nos recuerda que puede haber una respiración ruidosa y húmeda, es decir, estertores, dolor, agitación, tendencia a la anuria, disnea, sudoración y mioclonías, ¿no? O sea, movimientos involuntarios. Entonces, los síntomas que predominan en esta etapa vienen a ser las 3 Ds: disnea, dolor y delirium. Entonces, es muy importante orientar al familiar, ¿no? Plantear los objetivos en esta fase. Cada fase de la enfermedad tiene objetivos. En este caso es maximizar el confort y alivio del paciente, ¿no? Tenemos que evaluar todas las esferas, prevenir síntomas, es dejar indicaciones por razones necesarias, es decir, condicionales del dolor, de la disnea, ¿no? Reajustar los tratamientos, usar la vía subcutánea, que es la más adecuada e indicada en estos casos, trabajar con el equipo y tener una constante comunicación. Entonces, también debemos de, mucho antes, ir desprescribiendo. Se dice que en el último año se debe desprescribir medicamentos como suplementos, atorvastatina, antiagregantes, porque en el último año de vida, pues ya no han demostrado mayor beneficio. ¿Qué cuidados debemos de tener? Siempre una comunicación constante. La vía subcutánea es la que se recomienda, de fácil uso, incluso para los familiares, y no es necesario ir cambiando el catéter endovenoso cada 3 o 5 días. Puede durar la alita simple 7 días y hay otra de duración de aproximadamente 21 días en promedio. Retirar fármacos fútiles, ¿no? Es muy importante en este proceso natural de la vida, el paso, podríamos decir que la agonía o la situación de últimos días es el momento previo a la muerte, ¿no? Y es esperable que las funciones se alteren, la fiebre, la presión, la frecuencia respiratoria. Y no necesariamente que haya una frecuencia cardíaca elevada nos va a hacer indicar midazolam para que se relaje y le baje la frecuencia cardíaca. Si esta taquicardia se traduce en malestar para el paciente, por ejemplo, intranquilidad, pues es necesario
aliviar esa intranquilidad. Pero si vemos, por ejemplo, que el paciente comienza a desaturar, está dormido, comienza a desaturar, pero vemos el rostro y está tranquilo, pues no necesariamente va a necesitar más oxígeno o un rescate de morfina. En enfermedades oncohematológicas pueden haber hemorragias masivas. Preparar la cama con sábanas oscuras, ¿no? Evitar procedimientos diagnósticos, intervenciones en esta fase de vida. Es muy importante la comunicación porque tenemos que explicar a nuestros familiares acerca de que el paciente va a comer poco e incluso casi nada o nada. Y generalmente el familiar siente mucha intranquilidad cuando ve a su paciente no comer, ¿no? Entonces tenemos que preparar a la familia. Tener en cuenta las decisiones anticipadas, ¿no? En cuanto a los cuidados psicológicos, pues es muy importante la compañía permanente hacia la familia, mantenerlos informados, ¿no? Explorar sus temores, sus miedos, facilitar que expresen sus emociones y obviamente validarlas, ¿no? Y comunicar siempre todas las indicaciones para todas las necesidades. En cuanto a los cuidados espirituales, pues en esta última fase de la vida, ¿no? Es muy importante la comunicación a la familia y haber trabajado momentos antes, semanas antes, meses antes, acerca de los cuidados espirituales. Desear y hacer que nuestro paciente encuentre ese alivio, encuentre esa paz, ¿no? Y evidentemente los cuidados espirituales se trabajan con bastante antelación, ¿no? Reconciliarse consigo mismo, la relación o ese vínculo que guardan con sus familiares, encontrar el sentido de la existencia, la esperanza de conseguir objetivos cercanos, ¿no? La esperanza se puede resituar en el entender que vamos a procurar y evitar cualquier tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces, todos estos objetivos se debe trabajar meses antes de la situación de últimos días, ¿no? Para que el paciente, cuando llegue a ese momento, pues llegue en paz. La familia tiene muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo será la muerte? ¿Convulsionará? ¿Sangrará? ¿Vomitará? ¿Le falta el aire? ¿Se ahogará? ¿Cómo sabemos si está sufriendo o no? Entonces es muy importante la comunicación y resolver cada una de las dudas de la familia, ¿no? Asegurarse que la familia conozca la situación clínica, conozca que ya entramos a la situación de últimos días. Utilizar un lenguaje sencillo, claro, sin ambigüedades. Invitarlos y promover que la presencia permanente y que colaboren en los cuidados del paciente, ¿no? Siempre preguntar si hay algún tipo de duda o preocupación. ¿Cómo controlamos los síntomas, no? Los estertores premortem, cuando ya la respiración se hace muy superficial, cualquier tipo de secreción puede producir estertores, secreciones, un ruido en el tórax, como un gorgoteo, como un ronroneo. Y la medicación vía subcutánea, porque entenderán que en esta fase la mayoría y probablemente todos están
muy débiles, muy cansados, muy fatigados, muy somnolientos y no pasan casi nada por vía oral. Entonces toda la medicación es vía subcutánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, la famosa iosina, que es la butilescopolamina, un anticolinérgico, podría ir en bolos de 20 miligramos cada 4 o 6 horas, o también se puede colocar en infusión continua. El dolor, pues, se puede manejar vía subcutánea, con tramal, con morfina, ¿no? Eh, También se puede hacer uso de otros mórficos como fentanilo. Para la falta de aire, el gol estándar, la medicina de elección es la morfina. También podemos utilizar algunos otros medicamentos como fentanilo sublingual y recordemos que la falta de aire siempre se asocia a ansiedad por el ahogo y debemos de indicar alguna benzodiazepina. Generalmente utilizamos midazolam vía subcutánea. Otros síntomas que podemos tener presente en este periodo, pues náuseas y vómitos, ¿no? Puede ser metoclopramida o ondansetron, haloperidol, que es un antipsicótico típico y que también nos ayuda a náuseas y vómitos, levomepromacina, y si no hay mejoría, incluso se puede ayudar de la dexametasona vía subcutánea. Convulsiones o mioclonías, midazolam, clonazepam, diazepam, ¿no? En infusión, ¿no? Continua y vía subcutánea. En esta fase entenderemos que el paciente ya no ingiere alimentos, ya no ingiere líquidos y es muy importante prevenir y explicar esta parte de que el paciente pues va a dejar de comer, ¿no? Para la fiebre podemos utilizar paracetamol, metamizol, que hay sobre todo metamizol en supositorio, diclofenaco y ketorolaco vía subcutánea también podemos utilizar en este contexto. Entonces es un tiempo muy importante que merece mucho cuidado, merece mucha presencia, merece mucho respeto, ¿no? Porque una familia está perdiendo a un ser muy querido. Cuando se da la partida, pues evidentemente hay que verificar la ausencia de los signos vitales, la ausencia del reflejo corneal, la ausencia del pulso carotidio, ¿no? Que es muy fuerte y fácil de percibir. Y cuando no está, también es fácil de verificar su ausencia. Y se procede a realizar el certificado de defunción, que es a través del sistema online de la RENIEC o del Sistema Nacional de Defunciones, conocido como SINADEF, ¿no? Uno ingresa con su clave a través del DNI, utilizando el DNI electrónico, ingresa el diagnóstico, la hora de fallecimiento, eh, la causa de fallecimiento, la causa básica, la intermedia y la final, y pues procede a emitir la firma electrónica. Si estamos acompañando al paciente y estamos acompañando todo este proceso, es muy importante que preparemos a la familia
y que también tengamos a la mano el DNI del paciente, ¿no? Porque todo este proceso es dinámico, es un continuo y no deberíamos hacer esperar al paciente, perdón, a la familia por no haber avisado con tiempo que tenemos que tener, por ejemplo, el documento de identidad del paciente a la mano, ¿no? Entonces, el paciente, desde que se encuentra en esta fase de la situación de últimos días, incluso días y semanas antes, vive este duelo anticipado, ¿no? Y pues el duelo es un proceso íntimo, personal, que vive cada ser humano desde su, rol de esposa, de hija, de hermana, de nieta, de padre, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? Que tiene etapas, que en promedio, si hablamos de temporalidad, la bibliografía nos refiere que en promedio puede durar 2 años, promedio. Es un proceso tan único de cada ser humano y es un proceso de adaptación que requiere tiempo, requiere presencia para que la persona doliente pueda reorganizar su vida tras la pérdida del ser querido, ¿no? Hay diferentes tipos de duelo. Un duelo anticipado, porque cuando uno sabe que el familiar está muy delicado, con poca expectativa de vida, pues uno vive la pérdida constantemente, ¿no? El duelo no complicado, pues de alguna manera hay una mayor predisposición para la adaptación a las nuevas circunstancias. El duelo complicado puede ser un duelo retardado, inhibido o negado con retraso temporal, ¿no? En reaccionar emocionalmente al proceso debido al sufrimiento, ¿no? El duelo crónico, aquel que no se resuelve, presenta un dolor sostenido en el tiempo y hay una gran dependencia emocional, ¿no? Entonces, puede darse sobre todo en padres que eh, en quienes fallecen sus hijos pequeños. El duelo traumático. Todos nosotros hemos vivido una pandemia, ¿no? Y en las primeras olas de la pandemia, pues la mayoría de familias no han podido despedirse de su ser querido, no han tenido la oportunidad de ofrecer un ritual como lo es el velatorio, ¿no? En las primeras, en los primeros momentos, en la primera ola de la pandemia, pues el paciente ingresaba desaturando, en la primera ola hubo muchísima mortalidad ante una enfermedad desconocida, incluso los tratamientos, ¿no? Los tratamientos no eran los más adecuados, ¿no? En principio se anticoagulaba a los pacientes y con el tiempo de los primeros meses, pues con los estudios en los fallecidos ya se evidenciaba que principalmente era un proceso, era un proceso inflamatorio total, ¿no? Entonces, muchos tuvieron
no tuvieron esta posibilidad de despedirse, esta posibilidad de acompañar, ¿no?, el ritual incluso del velatorio. Y recordemos que pues simplemente se les entregaba las cenizas en una urna, ¿no? Incluso muchos dudaban, ¿no? ¿Será de mi familiar? Entonces hubo un duelo traumático, ¿no? Evidentemente es un proceso único, personal, de acuerdo a diferentes circunstancias. Un duelo puede durar en promedio más de 12 meses, incluso hasta los 2 años, ¿no? Y este duelo tiene que ser trabajado, no tiene que ser acompañado. Hay diferentes, de acuerdo a los autores, plantean diferentes fases del duelo. El más conocido es de Kübler-Ross, ¿no?, que nos indica la fase de la negación en un primer momento, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No necesariamente pueden estar todas las fases, pero sí hay un orden, ¿no? Entonces, para elaborar el duelo, el primer paso sería aceptar la realidad de la pérdida. Y esta palabra aceptar, pues tiene que darse y llevarse a cargo de un equipo de psicología, de psico-oncología, ¿no? El paso 2, trabajar las emociones, la tristeza, el dolor, y es natural que uno sienta esas emociones, ¿no? No debemos de esconderla o no validarla, sino visibilizarla. Paso 3, adaptarse al medio sin la persona fallecida. Y paso 4, resituar, recolocar, encontrar un espacio a las emociones y continuar viviendo, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, identificar y conocer los factores de la muerte, tal vez una muerte súbita, un accidente, ¿no? Los factores personales del doliente, tuvo muchas pérdidas, mm, tal vez es, es relativamente presente hijas solteras que cuidan a sus padres y ven y prácticamente su sentido de vida es cuidar a sus padres, o a su padre, o a su madre. Y cuando no está, ya fallece, pues pierden su sentido de vida, ¿no? Porque ese sentido de vida lo pusieron en la otra persona. La naturaleza de la relación con el fallecido y factores familiares o sociales. ¿Qué podemos hablar acerca de las diferentes etapas, ¿no?, de los niños o de meses o de años, ¿no? ¿Cómo ellos experimentan la muerte? Evidentemente, en la etapa prelingüística, hasta los 18 meses, no hay un concepto, ¿no?, ni del tiempo ni de enfermedad. Hasta los 5 años
creen que la enfermedad se da por factores externos. La muerte lo interpretan como un sueño, ¿no? Tienen un pensamiento mágico. A partir de los 5 años, pues sí, sienten curiosidad. Entienden que hay factores internos que causan la muerte y que causan la enfermedad. Algunos pueden tender a personificar, ¿no?, la muerte. Entre 7 y 13 años, pues ya han desarrollado el concepto de irreversibilidad, ¿no? Y en la preadolescencia y adolescencia admiten que hay causas desconocidas de la muerte y emplean la negación como defensa ante la amenaza que supone la muerte. Entonces es muy importante conocer cómo cada etapa de la vida entiende la muerte de diferente manera para poder también trabajar el duelo en los niños, el duelo en los preadolescentes, el duelo en los adolescentes. Miren qué cosas no debemos hacer. A ver, pido al delegado que lea esta primera parte, luego a otro alumno, luego a un tercer alumno y luego la última parte. ¿Qué no debemos decir? ¿Qué no debemos de expresar? A ver, aquí donde dice obligar. A ver, alguien, por favor. A ver, alguien levantó la mano, un ratito, voy a dejar de presentar, creo que ya dejé de presentar. Ya, primero alumno Villegas, luego, ¿quién más? Adrián Marcelo, ¿estás a la mano? ¿Puedes hablar? José Vander, Brandon, el segundo Brandon, ¿ya? ¿Quién más? A ver, vamos con Random Villegas y luego Brandon, mitad, mitad. Voy a volver a presentar. A ver, adelante. Los dos primeros, las dos primeras filas de la izquierda. Obligar a la persona que ha sufrido la pérdida a asumir un papel diciendo, lo estás haciendo muy bien, debemos dejar que la persona tenga sentimientos perturbadores sin tener la sensación que no se está defraudando. Muy bien, entonces, en vez de decirle, lo estás haciendo muy bien, ¿qué cosas debemos hacer? Por favor, lee esta parte. Abrir las puertas a la comunicación, si no sabe qué decir, pregunte cómo estás hoy o he estado pensando en ti, cómo te está yendo. Correcto, muy bien. Esta segunda fila, por favor. ¿Qué no debemos hacer? Decirle a la persona que ha sufrido la pérdida que tiene que hacer. En el mejor de los casos, esto refuerza la sensación de incapacidad de la persona y en el peor, nuestro consejo puede ser contraproducente. ¿No? Muchos de nosotros podemos decir, evidentemente por desconocimiento, ¿no? Pero sal a pasear, distráete, visita a, sal con tus amigas para que no estés pensando en eso, para que tu mente esté
con otras cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Aquí, por Escuchar favor. un 80% del tiempo y hablar un 20%. Hay muy pocas personas que se toman el tiempo necesario para escuchar las preocupaciones más profundas de otro individuo. Sea una de ellas, tanto usted como la persona que ha sufrido la pérdida pueden aprender cosas en el proceso. Entonces aquí dice, más que nosotros tenemos que hablar y hablar y hablar y ser como que lo sabemos todo y darle recomendaciones. Ah, yo que tú ya me hubiera ido a tal sitio, ¿no? Anda a misa todos los domingos, eso te va a dar paz. Claro, eso es lo que a mí me hace bien, pero a la otra persona lo que tenemos que hacer es escucharla, ¿no? Escucharle cómo te está yendo, no me siento bien, me está, siempre pienso en mi papá a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Cuéntame más, dime más. ¿Cómo piensas a tu papá? ¿No? Bueno, siempre lo recuerdo, ¿no? Entonces, ir explorando y explorando y explorando, es decir, que el sufriente, el doliente, ¿no? Nos siga manifestando o nos empiece a manifestar lo que siente, sus miedos, sus temores, que nos exprese cómo lo está viviendo. Por eso dice, escuchar un 80% y hablar un 20%. Muy bien. Por favor, el otro alumno que me iba a ayudar con la sesión acá, ¿qué no debemos hacer? Había otra persona que levantó la mano, me parece, o me he confundido. A ver, por favor continúa, que lo estás haciendo muy bien acá. Decir llámame si necesitas algo. Ese tipo de ofrecimiento suele declinarse y la persona que ha sufrido la pérdida capta la idea de que nuestro deseo implícito es que no se ponga en contacto con nosotros. Ujú. ¿Y qué debemos ofrecer? Ofrecer ayudas concretas y tomar la iniciativa de llamar a la persona. Si además respetamos la intimidad del superviviente, este valorará nuestra ayuda y concreta con las tareas de la vida cotidiana. Correcto. No, muchos de nosotros, por ejemplo, decir lo siguiente, ¿no? Alguien, una mamá que ha perdido a su niño o que ha tenido un aborto espontáneo o que ha perdido una muerte súbita a su bebé de poquísimos días y decirle, pero tú eres joven, este, puedes tener nuevos niños, ¿no? O sea, es como haciendo menos esta situación, ¿no? Y tal vez haciendo pensar que otro hijo puede reemplazar al primero. Y no es así, porque para una mamá cada hijo es único, tan valioso, ¿no? Entonces, eso no debemos hacer. O decir la otra frase clásica, el tiempo, deja que pase el tiempo lo cura todo. No es una frase de apoyo, ¿no? Porque el doliente tiene que vivir su propio proceso, tiene que pasar sanamente sus fases para poder llegar a la aceptación, ¿no? Sé fuerte, como dice eso, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Entonces, no es correcto. Continúa, por favor. Sugerir.
Sugerí que el tiempo cura todas las heridas de la pérdida no se curan nunca por completo y el trabajo del duelo es más activo de lo que sugiere esta frase. Exacto. Entonces, eh, evidentemente, el dolor siempre va a estar presente, ¿no? Evidentemente, claro que con el tiempo duele menos, pero siempre el doliente, así pasen 15 años, pues va a recordar a su familiar, ¿no? Con mucha alegría, pero también con pena de que ya no está presente físicamente, ¿no? Entonces, eh, cada uno de nosotros vamos a tener experiencias de familia cercana o no cercana o de amigos, ¿no? Entonces, cuando damos el pésame, que sean palabras que realmente acompañen, que sean frases genuinas que transmitan que estamos para esa persona, con nuestro silencio, con nuestra escucha, ¿no? Y no decir estas frases tan inoportunas, ¿no? Y a veces lo hacemos sin querer, sin saber, evidentemente. Conclusiones. La situación de últimos días que abarca la agonía y la preagonía es el periodo de transición entre la vida y la muerte. Es un momento que requiere mucha presencia por parte de todo el equipo. Una asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? El duelo constituye un impacto normal por la pérdida de duración muy variable en cada persona. Es un proceso, ¿no? Y pues va a depender del vínculo, de las circunstancias, entre otras características. El duelo es un proceso personal que implica transitar. Debemos transitar y caminar este proceso para poder sanar adecuadamente, ¿no? Procesar la pérdida, trabajar las emociones, resituar las emociones y seguir viviendo. Muy bien. Este caballero llamado Carlos Casalis, un fotógrafo mexicano reconocido, eh, sufrió la pérdida de su padre, ¿no? Y él a su manera, utilizando sus habilidades en fotografía, pues quiso honrarlo, ¿no? Y lo llamó, esta manera de honrarlo o esta manera de transitar su duelo, lo llamó una manera de estar presente y enfocado, ¿no? Entonces lo recuerda cuando su padre lo tenía a él cuando era pequeño, ¿no? En su regazo, ¿no? Luego coloca en una foto donde papá está muy mayor, muy malito, en la, y con la mano de una familiar muy querida, ¿no? Papá está hospitalizado, pues, y las noticias no son tan buenas, ¿no? Aquí está la hermana del fotógrafo y la esposa, si mal no recuerdo, ¿no? El papá cae gravemente delicado,
¿no? Su vida está en peligro, pareciera que está en una sala de monitoreo invasivo, ¿no? Su esposa lo acompaña, ¿no? Cuando ya le comunican, pues, de que está entrando a una situación de últimos días, pues dan esa facilidad para que puedan ingresar la mayor parte de su familia, para que puedan despedirse de él, ¿no? Recordemos que en esta fase de preagonía y agonía, a pesar de que el paciente está muy dormido, hipoactivo, el tacto y el oído se agudizan. Así es que voces que son muy familiares para el paciente deben estar presentes, acompañándole, transmitiéndole tranquilidad, ¿no? Sucede el fallecimiento, ¿no? Aquí el Carlos Casali, ¿no? Está tomándole foto cuando el cuerpo está entrando al crematorio. Pues todos tenemos ciertos rituales que como seres espirituales eh, queremos tenerlos más presentes, ¿no? Y bueno, en México, en el Día de los Muertos, colocan la fotografía, velas, adornos, ¿no? Porque se dice que ese día las almas trans, traspasan y vienen al estado físico, ¿no? A la tierra y como que nos acompañan esas 24 horas. Y bueno, son rituales que nosotros los tenemos de alguna manera, ¿no? En la sierra, por ejemplo, ponen la foto, ponen flores, frutas, mazamorras, comidas que sabemos que le gustaban al fallecido, ¿no? Bebidas, infusiones, porque sabemos que él va a llegar y va a disfrutar de lo que le hemos puesto en la mesa, ¿no? Después, el deseo de la familia y de papá era que echen sus cenizas, pues, al mar, ¿no? Y aquí está dejando las cenizas en el mar, ¿no? Entonces, con este pequeño recorrido fotográfico, pues quiero transmitir que cada uno de nosotros vive un duelo a su manera, ¿no? Que necesita ser respetado, que necesita ser comprendido, que necesita ser asistido, ¿no? No podemos apagar, disminuir ese dolor de ese doliente, de esa esposa que perdió a su compañero de vida, de ese hijo que tiene a papá muy presente como un héroe, ¿no? De esa hija que sentía pues a papá como un protector, ¿no? Cada uno tiene un vínculo muy especial y transita su duelo también de una manera muy especial. Muy bien. Entonces, preguntas.
preguntas acerca de la clase, tal vez quieran compartir alguna experiencia, ¿no? Alguna experiencia con algún paciente o conozcan algún ritual, ¿no? Algún ritual del duelo, del velorio, ¿no? Muchas familias, yo soy de Huancayo, no lo he visto aquí en Lima y ya radicó algunos años acá. En Huancayo, el luto, se guarda el luto un año, ¿no? Un año uno se viste de negro, ¿no? Y a partir del año recién te puedes vestir de otros colores. ¿Conocen algún otro tipo de ritual de la selva, del norte? Otro ritual también es que a los 7 días del fallecido, pues queman sus cositas en relación a ropitas que, que han sido muy usadas, se quema la ropita a los 7 días. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien, estimados alumnos, entonces doy por finalizada esta segunda sesión a cargo mío, deseándoles siempre muchos éxitos y